Ah, vale, vale. Vamos a grabar. Gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al evento de Power Platform Bootcamp Madrid. Tenemos con nosotros a Maite, a Nico, a Jaime y a Raúl, que son miembros de la comunidad de Power Platform, muy activos y que hoy nos van a presentar nada menos que 2 sesiones, ¿no? El proyecto de educación de 0 a 100 con Power Apps. Así que nada, adelante, todo vuestro. Muchas gracias, José. Pues nada, bienvenidos a nuestra charla. Es mucho de educación y que hemos llamado a esta charla Proyecto de Educación de 0 a 100 en Power Apps. Aquí estamos 4 integrantes del equipo de Power Platform, pero que empezó justo al inicio de la pandemia y ha habido variando bastante de tamaño. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores y a los organizadores del evento, ya que sin ellos esto no podría ser posible. Tanto puede ser la charla en la que yo estoy con mis compañeros, como la verdad es que son bastante numerosas, ¿no? Pues nada, quería comentar con vosotros pues que esta charla está dividida en 2 partes. Por un lado está la parte funcional y de BI, y la otra parte es la que se va a centrar Raúl, que es sobre las consideraciones técnicas sobre cómo se ha desarrollado la solución, ¿vale? Primero de todo, para poder lo hemos dividido en 4 partes. Por mi parte, yo me he ocupado de la parte de introducción y de la evolución del producto, puesto que desde que arrancó hasta ahora ha evolucionado bastante. Luego me seguirá mi compañero Jaime con la parte de la metodología de trabajo que utilizamos Scrum. A continuación, Nico, que se ocupará de mostrar la tipificación realizada en Power Apps y en el análisis que se ha hecho en Power BI embebido en Power Apps. Y la última parte, como he dicho, se ocupará Raúl de desgranar todo lo que es en la segunda parte. Primero de todo, pues todo esto se ha basado en un pilar muy grande, y fue que Microsoft creó una solución para ayudar a los gobiernos y a los servicios sanitarios para poder dar respuesta a la situación provocada por el COVID, creando una aplicación llamada Medical Response. O sea, se te está cortando un poco, Maite, puede ser, ¿no? O sea, eso fue... ahora, más o menos, ¿no? Se te está cortando bastante, Maite, perdón. A ver, segundo que voy a poner bien la red, a ver si va a ser por ahí. A ver si por ahí se soluciona. ¿Ahora mejor? A ver, puede ser. Parece, ¿no? Sí. Pues deciros que, pues eso, que este proyecto lo inició Javier Acosta y quiso replicar la aplicación que había creado Microsoft para, pues que eso, lo habían hecho en otros países, y dijo, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en España? Ya que lo han hecho en otros países, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? La primera fase del proyecto se inició en ese momento, cuando Javier planteó el crear el proyecto Power Platform. Y en esta fase, pues nos pusimos a analizar la situación, porque decíamos, vale, muy bien, cogemos esta aplicación, la replicamos, muy bien, vamos a ver cómo está hecha, ¿no? Cuando empezamos a mirar cómo estaba hecha por dentro, tardábamos menos en hacer la nueva que el intentar arreglar lo que había por dentro. O sea, era un auténtico infierno, ¿no? O sea, era un trabajazo muy grande, porque evidentemente la gente de Microsoft hizo un trabajo muy grande, pero es que no éramos personas con conocimiento de Power Apps, éramos poca gente, entonces no merecía la pena el querer arreglarlo, porque íbamos a tardar mucho más y tampoco nos aseguraba que fuéramos a tener un buen resultado, ¿no? Entonces decidimos, pues como una alternativa, yo tenía una Excel donde guardaba pues los típicos links de Power BI
para aprender y dijimos, ¿y por qué no lo convertimos en una aplicación en Power Apps, ¿no? Y ya que Microsoft tuvo el detalle de darnos una licencia a cada uno de nosotros, Se le corta. Sí. pues empezamos a utilizar Microsoft Learn. Entonces, a partir de Microsoft Learn, de las licencias para poder aplicar y de la relación. Maite, se te está cortando mucho el audio. No sé si... No tengo otra forma. Sí, ahora mejor. A ver si así Sí, fíjate mejora un poco. si estás con cable, desconectar el Wi-Fi por las dudas. A ver si eso ayuda. Vale, bueno, seguirle comentando, retomo por donde estaba Maite hasta que recupere. Pues ya menos a ver si por ahí. Ahora mejor. Sigue entrecortado. Si tienes OneDrive o tienes Dropbox y puedes pausar los servicios que a veces consumen red, que parece un tema de comunicación, sobre todo parece... A ver. Vale, si no, A retomo. ver si así ahora. Ahora mejor, porque ahora yo creo que he podido solucionar. Ahora mejor, ¿no? Ahora parece que sí. Me parece. Sí, genial. Pues nada, pues para poder avanzar, porque claro, pensábamos que primero teníamos que tener una buena base de Power Apps y luego empezábamos a hablar de poder ayudar a replicar lo que habíamos hablado, ¿no? Pues decidimos pues eso, utilizar una base, la base de datos que yo había creado en Excel y con ella creamos la aplicación, ¿no? Entonces fue un momento en que aprendimos mucho, pero la verdad es que éramos un grupo pequeño y un nivel muy bajo de Power Apps. Y luego la última fase del proyecto en el que hemos estado y que han venido el resto de mis compañeros se dio porque teníamos que evolucionar, que vale, muy bien, hemos aprendido, pero que ahora hay que hacer lo que hemos pensado que debemos hacer, ¿no? Y afrontamos la idea inicial, que era realizar una aplicación para ayudar a entidades públicas en la pandemia, y se nos ocurrió ayudar a entidades educativas, después de darle muchas vueltas, porque claro, una cosa es quererles ayudarles y otra cosa es pensar en algo que fuera una solución concreta y que además fuera útil. En esta fase fueron nuestros propios analistas y ya que a la hora de diseñar el producto, ya que no teníamos a nadie que trabajara, en este caso en escuelas, y nos pudiera dar su feedback de lo que necesitaban, ¿no? En esta fase hubo un momento de tamaño bastante grande y había personas de conocimientos diversos. En lo referente a las Power Apps había mucho más nivel que el que había inicialmente. El proyecto se centró en la gestión de los recursos de los centros, el uso de los locales, las aulas. Eso ahora lo explicará Nico mejor que yo. En el caso de que se hubiera que gestionar accesos duales, puesto que podía ocurrir en un momento determinado que se redujera la cantidad de alumnos por aula y que hubiera parte presencial y parte virtual. Y nada, luego para poder ayudarnos a gestionar esta solución, pues se utilizó la metodología Sprint, de la cual aprendimos todos un poquito, aunque aquí Jaime es el máster del equipo y lo va a explicar perfectamente. Así que nada, al final, como resumen, se ha creado una aplicación web instalable porque ya Raúl, bueno, todos los del equipo han participado para que sea así, utilizando Power Apps con listas creadas en SharePoint, puesto que la licencia que tenían en las escuelas se pensaba que podrían tener SharePoint y no Common Data Service, que ahora se llama Dataverse, con listas que se actualizan en Power Automate, y luego hemos hecho un Power BI embebido en Power Apps para la visualización es un pequeño símbolo, pequeño esbozo de lo que se puede hacer en Power BI, pues visualización de KPIs y gráficas. Y nada, comentar pues que el equipo tenemos a gente de Cuba, de Argentina, de México y por supuesto de España, ¿no? Que somos personas muy variadas, tanto técnicas como de otras áreas administrativas, pero al final éramos personas con inquietudes y ganas de aprender. Nos reuníamos como al principio 2 horas y a partir de Teams, que ya que teníamos la licencia de Microsoft, pues había que aprovechar las diferentes aplicaciones que nos dieron. Y nada, pues
los códigos que tanto Automate como las License Point estaban incluidas en esta licencia, pero para poder poner embebido el Power BI necesitábamos una licencia Power BI Pro y al final hemos tenido que tirar de otro tipo de licencia gratuita, pues que a nivel de pruebas pudiéramos visualizarlos y que con lo que hemos podido hacer, la aplicación. Así que nada, dejo el paso a mi compañero Jaime para que nos explique la metodología Sprint y nada, muchas gracias por Hola a todos, mi nombre es Jaime y yo les quiero platicar en la parte de talento para reforzar un poquito lo que comentaba Maite. Somos gente de habla hispana, de países europeos y latinoamericanos. Un punto importante es que somos un equipo multidisciplinario. Hay gente con un buen nivel técnico en Power Apps y otros que no somos tan técnicos, que participamos en la parte como administrativa y de gestión del proyecto. Y como comentó Maite también, tuvimos que investigar qué licencias proveía Microsoft hacia los colegios, detectando que eran las licencias Microsoft Office H2. Esa es la generalidad de las licencias que provee Microsoft hacia los colegios. Y entonces tuvimos que investigar qué aplicaciones incluían para poder definir qué tendríamos que ocupar para desarrollar la app de educación. Como siguiente tema, al inicio del proyecto o cuando nosotros nos incorporamos, definimos que deberíamos de utilizar el marco de trabajo de Scrum en comparación con metodologías tradicionales como puede ser PMP, ya que el marco de trabajo de Scrum se recomienda para proyectos que tienen el acrónimo inglés que le llaman VUCA, que son volátiles, inciertos, complejos y que tienen ambigüedades. En un inicio, como platicó Maite, en realidad no sabíamos cuál era la necesidad específica de los colegios. Entonces, durante el camino, la fuimos definiendo en base a interacciones, definiendo épicas, que son requerimientos muy grandes, irlos detallando hacia historias de usuario para llegar a las tareas específicas que tuvimos que desarrollar. Dentro de estas interacciones introdujimos, yo diría que demasiados cambios, porque en el transcurso investigábamos cuál era la necesidad específica de los colegios y la introducíamos ese cambio rápidamente al desarrollo. Esto nos llevó a preguntar en los colegios de nuestros hijos y de nuestros conocidos qué era lo que necesitaban. La visión del proyecto inició para tener una aplicación con un control detallado de los recursos materiales, donde introdujimos todo, desde aulas, videoproyectores, equipo de cómputo para prestar a los alumnos, el equipo de cómputo fijo de las aulas, la mayoría de los recursos materiales, junto con el control para poderlos asignar, ya sea al espacio físico
o a los alumnos. También teníamos que controlar el porcentaje de asistencia de alumnos físicamente a las aulas, dependiendo del requerimiento de las agencias que llevan este punto, y tener el nombre y número de alumnos que asistían presencialmente a cada una de las aulas, ¿sí? Como siguiente tema, ocupamos Planner para crear un panel Kanban donde capturamos todas las historias de usuario, y cada uno de los participantes que habían en cada momento decía: yo puedo desarrollar esa historia de usuario, o compartíamos información sobre la historia de usuario. Como este es el Kanban real, introducido en el Planner, y aquí tuvimos que capacitarnos, conocer un poco de la parte de Scrum, del manejo de historias de usuario, y en Scrum las historias de usuario nos dicen que deben de ser independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y comprobables. Les puedo decir que en un inicio creamos alrededor de 20 historias de usuario, y después fue creciendo, ¿no? Con esta filosofía de que cada quien pueda participar, pueda levantar la mano para participar en una historia de usuario o una tarea específica. Ahora le cedo la palabra a Nicolás para que nos muestre un poco el final de la aplicación, o cómo está actualmente la aplicación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Como bien comentaba, lo que voy a hacer ahora es mostrarles la aplicación en sí. Vamos a ver en vivo lo que se logró con todo el esfuerzo del equipo, ¿sí? de esta comunidad que se ha formado a partir de lo que comentó Maite. Y bueno, básicamente estos son unos pequeños pantallazos. Ahora me voy a meter de lleno a la aplicación y mostrarles por dos lados esto, básicamente. Por un lado vamos a ver, digamos, la aplicación en sí, que estas son las principales listas que tiran. Acá quisimos pintar esto porque hay una pequeña salvedad, ¿no? Cada uno de los, digamos, atributos o dimensiones que tiene nuestro modelo, como por ejemplo instalaciones, que es el centro educativo en sí, tiene por debajo distintos locales, que a esos locales después se le pueden agregar aulas, recursos, y luego también tenemos lo que son los alumnos, trabajadores, y todo esto está, digamos, condicionado o categorizado por otra tabla que va a determinar distintas categorías a estos recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una instalación la podemos categorizar que es una instalación deportiva o una instalación del tipo educativa, ¿sí? Tiene un montón de particularidades la herramienta que hemos construido y ahora se las vamos a mostrar. Y por otro lado, vamos a ver también la parte del BI. Cómo logramos integrar, ¿sí? Como bien mostraba antes Iván en la sesión anterior, para los que no pudieron verla, pero justamente mostraba la integración de Power BI con Power Apps. Hoy vamos a ver un poquito también acerca de lo que se llegó en base a la aplicación de educación. Voy a salir de aquí y me voy a ir directamente a la aplicación. ¿Sí? Esto es una aplicación online dentro de Power Apps. Y fíjense que lo que tenemos aquí son justamente 3 botones que quisimos poner de rápido acceso. Por un lado el de acceder a toda la parte de administración, de lo que es el centro en sí. La parte de reports, que es lo que le comentaba recién, esto de la parte del BI, donde tenemos un Power BI conectado. Y la parte de configuración, que estaría acá arriba. Entonces, si le damos a acceder, vamos a entrar directamente a la aplicación y en esta primera portada, digamos, lo que tenemos es ya algunos indicadores claves que, por ejemplo, nos dicen las aulas virtuales que podríamos tener, las aulas físicas, cuántos alumnos tenemos presenciales y cuántos alumnos en casa, por un tema de enfermedad o por tema de COVID, justamente con lo que está sucediendo hoy en día, y también los recursos disponibles. Estos recursos son, digamos, recursos que no están asignados.
y que tenemos que asignar, que en este caso nos quedan 43. Ahora vamos a verlos en detalle. Luego tenemos una navegación rápida, aquí arriba, como por ejemplo el detalle del centro, con unas características particulares. Y luego tenemos navegación a todas las pantallas. Si vamos por ejemplo a recursos, vamos a ver aquí los recursos que tenemos disponibles para el centro, los podemos ordenar, podemos aplicar filtros complejos. Fíjense aquí, podemos ver por categorías, ¿sí? Vamos a aplicar, vemos por ejemplo el insumo de computación, podríamos ver el tipo de montaje, el uso, si lo que está en uso o lo que está disponible, entonces podemos aplicar y fíjense cómo va filtrando, ¿no? Todo esto con, digamos, desarrollado por código dentro de Power Apps. Podemos limpiar, vamos atrás y podríamos también, por ejemplo, editar cualquier recurso. Si yo vengo aquí, por ejemplo, quiero editar este escritorio, fíjense que me da la posibilidad de hacerlo dentro de la misma aplicación, donde acá podríamos, por ejemplo, cambiar la categoría, cambiar el nombre, decir si está activo o no, y también podríamos cambiar la imagen, que esto lo vamos a ver en un momentito. Me voy a ir, por ejemplo, a instalaciones. Acá tenemos las distintas instalaciones. Fíjense lo que les comentaba antes, este categorizador lo que me hace es me va a poder agrupar, ¿sí? Si son de tipo edificio, deportivo o demás. Entonces nosotros podríamos tener distintas instalaciones, distintas sedes, digamos, del centro y las podríamos tener reflejadas en esta sección de aquí. Luego vamos a tener locales. Los locales podrían ser, por ejemplo, aulas en sí o, por ejemplo, un salón de actos, el teatro de la escuela, ¿sí? Distintas canchas o simplemente oficinas administrativas. ¿Por qué quisimos dejar todo esto reflejado en esta aplicación y por qué se los estoy mostrando ahora? Y me parece importante. Básicamente, hoy en día lo que pasa es que muchas instalaciones deportivas se están utilizando para desarrollarlas como aulas. Entonces, tranquilamente nosotros podríamos agarrar una oficina, un salón de actos y convertirlo en aula mediante la parametrización que nos permite esta aplicación en sí. Lo que quería mostrarles, por ejemplo, acá también tenemos aulas, trabajadores, donde podemos tener toda nuestra plantilla de docentes, docentes o no docentes también, fíjense, podemos por puesto de trabajo, que todo esto también es configurable. Si nosotros nos vamos a la parte de configuración, que ahora la vamos a ver en un momento, podríamos añadir nuevos puestos de trabajo, nuevas categorías y de forma automática las veríamos aquí reflejadas. ¿Sí? Bien, vemos también los alumnos, ¿sí? Y luego tenemos la parte de reportes y configuración. Antes de irme a eso, les quiero mostrar, por ejemplo, un simple ejemplo, ¿no? Nosotros, imagínense que tenemos el laboratorio de química, ahora se utiliza como aula. Entonces, nosotros queremos volver a construir ese laboratorio de química, digamos, para que los alumnos puedan utilizarlo. Entonces, tenemos una instalación, digamos, un local disponible, que es el gimnasio de la escuela. Entonces, lo queremos reflejar aquí. ¿Cómo hacemos eso? Es simplemente adicionando ese gimnasio. Vamos a poner aquí, por ejemplo, gimnasio. Vamos a añadir una imagen. Fíjense que este control de imágenes me va a permitir cargar una imagen que yo tenga de forma local, por ejemplo, esta que está aquí. Y vamos a darle copiar. Power Apps, perdón, me la ha cargado aquí. Luego definimos si es de tipo aula, oficina, salón o espacio deportivo. Qué tipo de instalación es. ¿Sí? Por ejemplo, o dónde está, perdón. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que está en el edificio de la izquierda. La ubicación va a ser planta baja. Y los metros cuadrados van a ser, por ejemplo, 350. Entonces ponemos 35 por 10 y vamos a darle guardar. Estamos generando un local donde vamos a luego generar nosotros dentro de ese local, de este gimnasio, un laboratorio de química y podemos dividirlo en dos tal vez y generar por un lado un laboratorio y por otro lado un aula. Entonces, lo que hacemos ahora es vamos a ir a aulas, vamos a adicionar una nueva y aquí vamos a ponerle, como les comentaba antes, lab de química. Que es una pequeña particularidad que tenemos aquí, este botón de copiar datos. ¿Qué es lo que me va a hacer este botón que está aquí? Me va a copiar las propiedades del padre. En este caso, si nosotros decimos que el local padre, o sea, donde va a estar este laboratorio, va a ser en el gimnasio, este que está aquí, y le damos copiar datos,
Fíjense que me va a copiar todas las propiedades. Y acá me está marcando que me falta una propiedad que es la capacidad estándar. Entonces vamos a ponerle que el laboratorio va a tener capacidad para 30 alumnos. Pero miren lo que me pone de forma automática esto, 24. ¿Qué significa este 24? Que nosotros por parámetro tenemos puesto que cierto porcentaje de alumnos puede ingresar. Si por una restricción, en este caso de la pandemia, por ejemplo, del total, ponemos un 80%, ponemos un 60%. Entonces, va a calcularme la aplicación justamente que solamente 24 va a ser mi capacidad de alumnos que puedan ir a este laboratorio. Vamos a guardar esto y vamos a agregarle recursos. Una vez que generamos esto, ahora si lo buscamos, lo podemos ordenar. Fíjense, aquí me aparece. Entonces lo que hacemos ahora, vamos a añadir recursos para asignárselos a ese laboratorio. Entonces nosotros lo que podemos hacer aquí es decirle, adicionamos, por ejemplo, le puedo adicionar una mesa alta, ¿sí? Que va a ser de qué tipo de categoría, va a ser por ejemplo un mueble, ¿sí? Vamos a ponerle marca roble, ¿sí? Modelo alta, supongamos, ¿sí? Y vamos a cargarla, número de serie podemos poner. Fíjense que me permite, digamos, traquear toda la información de los insumos que yo tengo en mi escuela o en mi centro. Entonces aquí venimos y por ejemplo voy a cargar esta mesa que está aquí. Voy a darle copiar imagen. Todos estos controles los vamos a ver en la segunda sesión, ¿sí? Explicados en detalle, así que no se preocupen. Entonces aquí podemos poner observaciones, de qué tipo de montaje es, por ejemplo fija, podemos poner las dimensiones que tiene, etcétera, ¿no? Algunas propiedades más. Lo guardamos y también generamos, si les parece, vamos a adicionar, por ejemplo, un armario, ¿no? Un armario va a ser por ejemplo, mueble, ¿sí? Marca va a ser BERT, modelo el H1, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a cargar la imagen de ese armario. Vamos a copiar esto. Perfecto. Y vamos a darle que es de tipo fijo. Podemos poner alguna observación, lo que nosotros querramos. Lo guardamos y ahí fíjense que ya está reflejado. Si nos hemos confundido en alguna propiedad, tranquilamente podríamos editarlo. Si queremos borrarlo, podríamos hacerlo sin problema, pero fíjense que tenemos preparado aquí un botón de seguridad en el caso de si realmente queremos eliminarlo. En este caso le hemos dado sin querer, entonces cancelamos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a ir al aula, justamente, y vamos a buscar ese laboratorio, que lo tenemos aquí. Entonces, podríamos también buscarlo por aquí, ¿no? Poner laboratorio química, lab, aplicamos. Vamos a ver, ahí está. Y lo tendríamos ahí. En este caso lo podemos quitar. Lo que hago es, lo tengo que seleccionar y vengo acá arriba y voy a recursos asignados. Fíjense, como lo hemos recién creado, no tiene ningún recurso. Entonces lo que hacemos es, le adicionamos. ¿Qué es lo que le vamos a adicionar? Justamente este armario que está aquí, lo insertamos. Y fíjense que si cierro esto, ya me puso ese armario como recurso de este laboratorio. Vamos a adicionarle alguno más, las banquetas también, estas que están aquí, y nos está faltando la mesa. Entonces venimos aquí, buscamos mesa, y ahí tenemos las distintas mesas que tenemos disponibles. Fíjense, este caso es la mesa alta, entonces la insertamos. Ahora bien, ya tenemos los recursos asignados para ese laboratorio de química. Vamos a ir para atrás. Ya tenemos todos los recursos asignados a este laboratorio que está aquí. Podríamos hacerlo también esto mismo, fíjense, con algún trabajador, ¿no? Donde nosotros venimos acá, por ejemplo, a este profesor le hemos prestado una computadora, un ordenador o un portátil, y venimos acá y le vamos a dar adicionar. Entonces, le hemos dado esa laptop, o cualquiera que esté aquí, por ejemplo, o internet profesores, fíjense como recurso, se lo hemos brindado. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, esta PC que está aquí y la insertamos. Ahora miren esta pequeña particularidad. Nosotros aquí podemos editar el recurso
pero no es el recurso en sí, sino que es la asignación del recurso a este profesor. Entonces, este es de tipo definitivo o temporal. Si nosotros se lo prestamos por un tiempo determinado, vamos a poner aquí que es de carácter temporal y vamos a poder asignarle una fecha. Entonces nosotros, por ejemplo, se lo hemos prestado hasta mitad de año, vamos a poner 31 de julio y le damos OK. Entonces, ahora al guardarlo, fíjense que ahora me ha puesto justamente que tiene una fecha de vencimiento, que luego nosotros toda esa información la vamos a recoger en BI, o sea, en el Power BI, para ver cuándo se vencen los plazos de estos distintos recursos que hemos prestado. Bien, no me quiero extender mucho, sé que nos quedan unos poquitos minutos, pero quiero mostrar alguna cosita más. También podríamos hacer lo mismo, fíjense, con los alumnos, de la misma forma. Una pequeña salvedad antes de irme a la configuración. Fíjense esto, ahora si yo voy aquí al local y por error o lo que sea me quisiera, fíjense, vamos a buscar de vuelta el laboratorio. Perdón, lo tengo en aulas. Este que está aquí. Fíjense si lo quisiera borrar. Miren esto. Hemos creado, digamos, otra advertencia aquí que lo que me dice que como tiene, digamos, recursos asignados, no podría borrar esta aula. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es borrar los recursos y luego, digamos, poder borrar esta aula que está aquí, que hemos generado, que en este caso es el laboratorio. Entonces, hemos creado distintas pantallas de seguridad para que esto sea una aplicación muy sencilla para cualquier profesor que tal vez no tenga tanto conocimiento en tecnología o esto lo use, por ejemplo, en una tablet, que muchas veces es muy sencillo apretar un botón por descuido. Entonces, hemos tomado esas precauciones para que todo esto tenga, digamos, cierta seguridad a la hora de utilizarla y no nos podamos eliminar, digamos, no podemos eliminar ningún tipo de recurso por accidente. Disculpa, Nico, te recuerdo que llevas media hora, simplemente recordarte. Sí, perfecto. Ya vamos igual terminando, así que, bien, mostrarle alguna cosita más. La verdad que la aplicación tiene un montón de cosas por mostrar, que vamos a seguir mostrándole en la segunda sesión, más a nivel técnico, pero recordarle alguna otra cosita, como por ejemplo, lo que les comentaba antes, la parte de configuración. Imagínense que este recurso que está aquí, nosotros vemos que es de tipo mueble, ¿sí? Si lo editamos, queremos tener una categoría específica que sea sillas, bancos, para poder administrarla mejor. Entonces, acá no tenemos disponible esa opción, pero fíjense que lo que nos permite es justamente, si nosotros nos vamos al panel de configuración, fíjense que ahora se me han desplegado un montón más de opciones, que esto está también delimitado por seguridad, porque no todos podrían entrar al panel de configuración. Y fíjense aquí, yo tengo la categoría de recursos. Entonces yo podría acá, por ejemplo, adicionar esta nueva categoría, que le decía que vamos a llamarla, que es una categoría sillas, por ejemplo, o bancos podríamos ponerle. Vamos a poner que se genere un código, le podemos poner un prefijo a la nomenclatura SS, un largo 10 y que comience a contar en el 1. Todo esto por detrás lo que tiene es un Power Automate que va a generar una codificación única para cada tipo de categorizador. Entonces, lo que hacemos aquí es guardamos esta categoría nueva que hemos generado para los recursos. Entonces, fíjense, hasta acá teníamos las que teníamos previamente, que son material educativo, muebles, pizarra, pero ahora tenemos una nueva, que es sillas. Entonces, si volvemos al recurso, y ahora volvemos a editar este que está aquí, vengo a muebles, y fíjense, ya de forma automática aquí me aparece sillas. Entonces yo puedo asignar este recurso que habíamos generado, que era la banqueta, a esta nueva categoría que acabamos de generar. Guardamos esto y ya tenemos nuestro recurso asignado. Bien, en el panel de configuración tenemos un montón de otras cosas más, como por ejemplo lo que les comentaba antes, el tema del distanciamiento. Fíjense, el porcentaje de ocupación está al 80%. Podríamos ponerlo al 100%, podríamos poner un 20%. Lo que nosotros querramos. Podríamos también, ¿por qué están estos parámetros aquí? Los vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, pero podríamos también migrar esta aplicación a otro entorno y simplemente con cambiar pocos parámetros vamos a poder hacer que esta aplicación funcione en otro entorno totalmente distinto. Luego tenemos también la parte de entidades, los tipos de instalaciones, en este caso tenemos solamente 2, edificio deportivo,
pero podríamos agregar las que nosotros querramos. Esto se adapta específicamente a cada centro. Todos los centros no son iguales, cada uno tiene su particularidad, entonces lo hemos dejado lo más flexible posible para que cada uno pueda adaptar desde el logo hasta el tipo de instalación o de recurso que tiene. Por último, comentarles, no me quiero extender mucho más, la parte del BI. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esta parte del BI? Hemos embebido un reporte dentro de la Power App. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí, fíjense que rápidamente tenemos una visualización de los recursos que tenemos asignados, cuántos trabajadores tenemos, por tipo justamente de asignación, si es un local, si es una instalación, si queremos ver a los trabajadores a quién le hemos asignado las cosas. Entonces, aquí vemos específicamente todo ese detalle. Y fíjense esto que está aquí, vencimientos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a vencimientos, ¿sí? Podemos ver cuáles son los distintos vencimientos que tenemos de los distintos recursos. Entonces, por ejemplo, el que viene más próximo es esta laptop, ¿sí? Que vencería el 25 ahora de este mes. Entonces, esta laptop, ¿a quién se la hemos prestado? A esta persona que está aquí. Entonces, tengan en cuenta que esto es un reporte muy básico, no es gran cosa, pero por lo menos vemos la integración que tiene tanto Power Apps con Power BI, ¿sí? Que se integra también por detrás con flujos de Power Automate para visualizar la información de forma muy rápida. Entonces, habría gente que podría estar cargando, ¿sí? Profesores o los administradores de los centros, cargando los alumnos que tienen, los recursos, o esto, múltiples personas podrían estar utilizando la aplicación al mismo tiempo y otras podrían estar viendo justamente lo que se está por vencer, si hay aulas que le faltan ciertos recursos por asignar. Podríamos ver todo de una forma muy rápida y muy visual dentro de este reporte que está embebido dentro de la misma aplicación. Aquí lo que hemos agregado, como un pequeño detalle, fíjense, este que está aquí es un botón de refrescar los datos, que lo que hace es llama un Power Automate para actualizar el dataset. Hemos asignado ya un recurso, entonces podríamos hacerlo. Fíjense que ahí tarda un poquito. Actualización exitosa. Hemos puesto también una comprobación por si ha refrescado correctamente o si ha fallado. Aquí me tira justamente ese mensaje de Notify que se ha actualizado correctamente. Y ahora lo que podemos hacer es, perdón, me fui, ver el reporte y ver los vencimientos. ¿Sí? Ahí veríamos, por ejemplo, el laptop que hemos asignado a alguno de los profesores. Entonces, nos da la particularidad, sí, justamente esta integración de poder ver la información de forma muy visual y muy rápida en la aplicación. Bien, no me quiero demorar mucho más, no sé si hay preguntas en el chat, pero obviamente la aplicación tiene mucho más por indagar y por jugar, pero bueno, rápidamente quise mostrarle un poco el abanico de que se puede hacer en esta herramienta, que como les repetimos, y bueno, bien comentó Maite y Jaime, ha sido un proyecto de la comunidad para la comunidad, ¿sí? O sea, fuera de hora, juntándonos 2 veces por semana, hemos desarrollado este producto que creemos que la verdad que va a ser muy útil para todas las escuelas o los centros educativos que lo quieran implementar. Perfecto. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Maite, Jaime, Nico, por esta demostración tan buena, no solamente en lo que es el resultado de la aplicación, que ya me parece espectacular, sino en lo que ha sido la propia organización y un poco cómo se ha llevado a cabo, que también me ha parecido muy claro. Y bueno, yo creo que a todos los asistentes que le vamos a abrir ahora los micros para que se animen a preguntar. De momento no hay preguntas. Vale. Yo os voy a ir lanzando una mientras se va animando. Mi pregunta es, precisamente, cuando tú abordas un proyecto en una compañía, pues tienes claro el rol de quién es el cliente, qué es lo que te pide, quién es el jefe de proyecto, quién es el líder técnico, quién es el responsable funcional. Sin embargo, en este tipo de proyecto me parece complicadísimo y me gustaría que nos contaseis cómo lo habéis hecho, pues cómo habéis organizado los roles con los papeles, el tema de que la gente además pueda ir entrando y saliendo del proyecto en función de su disponibilidad también por circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis podido hacerlo y que acabe
teniendo éxito como vemos que ha tenido. ¿Querés, Jaime, contestar? Que es Jaime nuestro Scrum Master, así que creo Sí. que mejor persona que conteste él. Bueno, en realidad fue, en un inicio fue algo complicado, pero la filosofía, una de las filosofías principales de Scrum es que no se deben de asignar tareas, sino tenemos personas y equipos autoorganizados y autoindependientes. Eso implica que cada uno que conforma un equipo de Scrum debe de levantar la mano para decir, yo puedo hacer esa parte, esa tarea, esa historia de usuario, porque tengo la capacidad suficiente o conozco del tema. En realidad, no teníamos mucha gente tan técnica, y en el camino nos enfrentamos a muchos problemas, a muchas piedritas, y con la ayuda de otros compañeros las fuimos resolviendo al mismo tiempo que investigábamos. Algo con lo que nos encontramos también es que en algunos temas no hay mucha documentación en Microsoft. De hecho, en la segunda parte de la presentación vamos a ver algunos de esos, y en otros le tuvimos que dar la vuelta, tuvimos que encontrar un workaround para hacer funcionar la aplicación. Por ejemplo, lo que platicaba Maite al inicio, las licencias que ocupan los colegios no todas tienen CDS, y entonces esas fueron de las primeras decisiones que tuvimos que tomar, y nos tuvimos que decantar por SharePoint, ¿sí? Que implica a lo mejor una mayor complejidad que si hubiéramos ocupado CDS, y en la parte específica de en SharePoint para hacer las relaciones y el manejo de los campos de búsqueda en SharePoint se puede volver complejo. Esa parte, por ejemplo, en específico, la vamos a ver en la siguiente parte, y vamos a mostrar qué parte pudimos automatizar y cuál tuvimos que dejar para hacerla manualmente, ¿sí? También algo que quiero aclarar es que quizá nosotros no encontramos la forma de automatizar todo por nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, quizá alguien ahorita o después nos puede decir, eso lo tienes que hacer así, ¿no? Pero eso es lo bonito de este tipo de proyectos, ¿no? Que vas alimentando el conocimiento de todas las personas que participan en el proyecto, sean o no sean técnicos, ¿no? Y desde luego, y la forma en la que ha surgido esto a mí me parece preciosa. De hecho, esta era una de mis ponencias favoritas por cómo ha surgido y por ver evolucionar a la gente y por ver crecer a la gente en terrenos donde antes no se había desarrollado, ¿no? Es decir, la mayoría, lo habéis comentado, venís o de otras tecnologías o venís de Power BI, la mayoría, o ni siquiera venís de la rama de Microsoft, lo cual es todavía incluso un reto mayor. Y bueno, pues enhorabuena porque ha sido un proyecto desde luego bandera. Vamos a animar a la gente a que abra los micros y vaya haciendo preguntas o lo vaya escribiendo en el chat. Ahí hay uno que tiene la mano levantada, es Álvaro, que parece que quiere comentar algo. Venga, pues Álvaro, adelante. Sí, muchas gracias. A felicitar al equipo por tremendo desarrollo tan complejo.
quería preguntarle, nuevamente reitero, trabajo en la Universidad Nacional de Colombia y en la sede donde estamos cada semestre es complejo de hecho de asignar las asignaturas donde se van a impartir se van a impartir las asignaturas, asignar los recursos, por lo menos en qué salón va a ser y todo lo demás. ¿Esta aplicación estaría en capacidad de eso? Es que no lo vi de pronto en la presentación. Gracias. Lo que sí se podría, sí, asignar recursos digamos, si vos definís lo que es una asignatura, que en lugar de ponerlo como un aula física, lo pones como un aula virtual o como una asignatura en sí, se podría tranquilamente asignar recursos. Sí, sí, sin problema. No sé si Raúl querés comentar algo más a nivel más técnico. A ver, en caso de llevarlo a niveles de planeación, o sea, sí se complejiza, o sea, no está preparada la aplicación en este sentido, pero igual incorporar los recursos a nivel de un nivel de planeación en tiempos, pues también, o sea, no va a diferenciar mucho la aplicación actual. Sencillamente lo que hay que hacer es establecer los planeamientos, la asignación de recursos por aula y por asignatura, y sencillamente se repite el proceso que has visto en cualquiera de las entidades. Si quieren podemos mostrar, a ver, por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla, claro. Nosotros aquí, como un aula, esto es lo que dice Raúl, en lugar de que sea física, podríamos generar la entidad de aulas virtuales o asignaturas, y luego es venir aquí y asignarle justamente los recursos a esa aula. O esa asignatura, ¿no? Obviamente. A ver, imagínate, ahí mismo donde estás, Nico, ¿sí? Imagínate que tú pudieras en un botón alrededor, al lado de recursos compartidos, que pudieras establecer los diferentes horarios de esa aula en la semana o en el mes. Por ejemplo, pudieras estar asignando todo el tiempo que esa aula se va a ocupar por asignatura. Y una vez que estés dentro de asignatura y del aula, por supuesto, vuelves a repetir el botón de recursos asignados y el enfoque sigue siendo exactamente el mismo. O sea, esto es una de las cosas que vamos a ver en la segunda parte. O sea, esta estructura de una galería de navegación como un navegador lateral y un formulario en el lado derecho, este esquema se va. Estupendo. Me fui, se fue el audio un momentito. Un pelín, pero creo que quedó claro, Raúl. Sí, yo creo que ha quedado claro. Sí. Bueno, de hecho, las nuevas funcionalidades seguro que surgirán. Es decir, que al final una aplicación es como pintar un cuadro. Tú decides cuándo está acabado, ¿no? Pero realmente se pueden seguir añadiendo funcionalidades que queden por cubrir en la gestión, en este caso, de recursos de educación. Bueno, pues muy amplias, ¿no? Sí. Perfecto, pues no sé, Álvaro, si ha quedado respondida tu pregunta y damos paso a otra pregunta si la hay. Sí, no, muchas gracias. Es una cosa complementaria que sería bueno adaptar si no puede tener el código fuente. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a ver. Por aquí, por el chat, yo creo que no tenemos más preguntas. Estamos mirando y no hay preguntas aún. Perfecto. Bueno, pues les invitamos a que se esperen a la segunda parte, donde estoy convencido de que habrá muchas más preguntas. Si es tiempo de descanso, vamos a pausar la grabación aquí y nada, nos vemos